91.5 FM con Francisco Esparza Acevedo. Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo tornar. Francisco Villa por todos los caminos ponía una tumba diciendo aquí está ya el valiente, el valiente. Buenas tardes, buenas noches, amigos de Zacatecas, amigos de la frecuencia 91.5 y también todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Grupo Plata, durante el 2020, el llamado año de la pandemia, se ha dedicado a impulsar la lectura a través de diferentes mecanismos. Hemos regalado libros, traemos autores para que lean parte o extractos de su libro y también hemos fomentado la presentación de libros a través de este medio con una combinación tecnológica, la radio como medio tradicional y las redes sociales como impulsor de un mayor público. Y esta noche nos da mucho gusto, estábamos esperando este libro, nos da mucho gusto presentarles Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Un libro que se presenta gracias a la investigación, a la capacidad, al esfuerzo de José Enciso Contreras, que por sí solo su nombre ya habla de lo que significa un libro de Pepe Enciso. Y por supuesto, lo vemos, lo tenemos ya aquí en nuestras manos, vio la luz gracias a la Crónica del Estado de Zacatecas, gracias a Manuel González, que impulsó la publicación de este libro de José Enciso Contreras. Este libro es el concentrado de 7 estudios sobre Francisco Villa, sobre la batalla de Zacatecas, que ha venido organizando y realizando Pepe Enciso a través de los años. En este libro nos habla, por ejemplo, de las mujeres en tiempos del villismo, de la batalla de Zacatecas, por supuesto, y hay un capítulo muy especial que a mí me encanta, que a mí me gustó mucho, que es un tema que poco se trata, pero que de mucha utilidad fue en las épocas de la Revolución. Me refiero a la cirugía y a la práctica quirúrgica o a la práctica médica en los campos de batalla, un tema que desarrolla Pepe Enciso, que lo hizo por primera vez en el 2015 en Cancún, gracias a una invitación de su trasplantólogo preferido, el doctor Rafael Reyes Acevedo, que lo lleva a Cancún para que presente una conferencia magistral sobre el tema de la medicina. Lo logra y aquí está este trabajo de Pepe Enciso, esta participación en aquel congreso que se llevó a cabo en Cancún en el 2015, un congreso de médicos trasplantólogos. Pero en fin, esta combinación, la combinación perfecta, Pepe Enciso con su investigación, con su desarrollo académico, con su desarrollo intelectual, con una escritura sencillísima que nos lleva de la página 1 a la última página de una manera muy ágil, muy rápida. Y la otra parte, la Crónica del Estado de Zacatecas, que se interesa en impulsar este tipo de libros. Como primera parte de esta presentación, invitamos a nuestro compañero y amigo Manuel González Ramírez, cronista de la ciudad de Zacatecas, presidente de la Asociación de Cronistas del Estado de Zacatecas, para que nos dé un panorama general de este libro, Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Muchas gracias, Pancho, Francisco Esparza Acevedo. Muchas gracias a ti y también a esta empresa radiofónica que es la más cultural del estado de Zacatecas, que una vez más hace posible que a través de este medio y sus redes sociales podamos compartir con nuestro auditorio, con el público en general, una obra bibliográfica más que sale a la luz
gracias al apoyo del gobierno del estado a través de la Crónica del Estado de Zacatecas. Y hoy les presentaremos esta magnífica obra, Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando, 7 estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo, cuyo autor es el doctor José Enciso Contreras, a quien una vez más lo felicitamos por ser uno de los historiadores más prolíficos del estado de Zacatecas. Y para nosotros fue un honor poder apoyar este proyecto y que tiene mucho que ver con esa batalla decisiva en la historia de la Revolución Mexicana aquí en Zacatecas, como fue la batalla y toma de Zacatecas del 23 de junio de 1914, la batalla, y la toma de la ciudad un día después. Zacatecas, revolución y villismo son vocablos que han quedado engarzados por la historia, el mito, la leyenda y la tradición popular. Sea cual sea la opinión que al respecto se tenga, la conexión ya no tiene remedio. Hablar de uno es hablar de los otros. La gran batalla de Zacatecas de 1914, aunque es la tragedia urbana más grave en la historia de nuestra ciudad, representa la contribución más visible de los zacatecanos a la causa de la revolución, la que transformó radicalmente a México. Este libro se conforma por 7 trabajos alusivos a los conceptos señalados, con fuentes inéditas o poco conocidas. Aborda, entre otros temas, la división del norte, sus características culturales, sociológicas o ideológicas, y el rol que jugaron las miles de mujeres que marcharon al parejo de las engrosadas filas. Se habla de la ciudad propiamente dicha y los estragos causados por las cruentas refriegas de aquel ominoso 23 de junio de 1914. Se incursiona en las ideas políticas del general Francisco Villa y en la suerte del villismo en Zacatecas tras las derrotas de la División del Norte en el Bajío. De tal suerte que en esta ocasión, 20 de noviembre de 2020, en el marco del 110 aniversario del inicio de ese movimiento conocido como la Revolución Mexicana, hoy la Crónica del Estado de Zacatecas y el Poder Judicial de esta entidad ponen en sus manos esta erudita y a la vez grata obra a disposición de los lectores interesados en este periodo histórico, sus implicaciones y pormenores. Y me dio mucho gusto compartir esta mesa virtual de presentación de esta obra con, naturalmente, el autor, el doctor José Enciso Contreras, con el doctor Óscar Cuevas Murillo y con el doctor Edgar Hurtado Hernández. Asimismo, nuestra gratitud infinita al licenciado Francisco Esparza Acevedo, gerente general de Grupo Plata Excelencia en Radio, a esta empresa radiofónica que dirige el señor contador público Juan Enríquez Rivera. Muchísimas gracias por promover a través de este medio la lectura y el conocimiento de esa riquísima y fecunda historia que tenemos en Zacatecas y que hoy compartimos a través de esta obra del doctor José Enciso Contreras y que ponemos a su disposición. Les mando un saludo muy afectuoso desde la librería Andrea, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas, a unos pasos de la catedral. Pudieron oír de fondo las campanas de este gran monumento que forma parte del Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad, y es en esta librería donde van a poder ustedes conseguir este libro que a partir de hoy ponemos a su consideración. Enhorabuena, doctor José Enciso Contreras, y esperaremos más obras suyas que vengan a enriquecer
ese riquísimo pasado zacatecano, y a todas las personas que siempre han estado al pendiente de estas ediciones que saca a la luz la Crónica del Estado de Zacatecas. Muchísimas gracias por su interés. Muchas gracias, Manuel González. Gracias por esta introducción que das al libro de Pepe Enciso, Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Gracias también por tu reconocimiento a esta empresa radiofónica, Grupo Plata Zacatecas. Tú eres uno de los colaboradores que ya tiene 30 años con nosotros y bueno, durante todo este tiempo tú has participado también en el impulso a la lectura, en el apoyo a la cultura y a todo este fomento y toda esta difusión que hemos tratado de hacer desde los micrófonos del 91.5 y desde el 94.7. A continuación vamos a pedirle a nuestro compañero y amigo Edgar Hurtado Hernández. Él es docente, investigador de la maestría del doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciado en Sociología, maestro en Estudios Rurales, doctor en Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país, nivel 1. Edgar Hurtado ha sido también corresponsable del proyecto del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social, Tierra, Agua y Sociedad en Zacatecas, 1846-1940. Recientemente publicó Las labores improductivas como causa de la calamidad del hambre, la escasez y la carestía, Luis de la Rosa Oteiza, 1851. Esto nada más por dar un apunte de las numerosas investigaciones que ha venido realizando Edgar Hurtado Hernández y quien hoy además nos complace tenerlo en estos micrófonos para escuchar la presentación de este libro de José Enciso Contreras, Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Bueno, primero quiero agradecer la invitación del maestro Manuel González para participar de esta presentación, por supuesto del doctor Enciso, el buen amigo Pepe Enciso, por invitarme a hacer algunos comentarios acerca de su libro, al maestro Oscar Cuevas por permitirme también participar de este evento. Entonces, primero pues muchas gracias a todos y pues por supuesto gracias a la gente que nos escucha. Ojalá que les pueda parecer un libro atractivo y que lo puedan tener y lo puedan gozar, lo puedan leer, lo puedan conversar. Ese es un buen texto. Bueno, hice algunos comentarios que les voy a hacer en este momento. Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. 7 estudios sobre Zacatecas, la revolución del villismo. Una primera nota es el título. Esto de Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando, de inmediato nos involucra en ese evento que es parte de las señales de la identidad de los zacatecanos y de los mexicanos. ¿Qué estaba pasando en Zacatecas? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué significaba en Zacatecas o desde Zacatecas la revolución, el villismo, el constitucionalismo, la revolución mexicana? ¿Qué estaba pasando? Entonces el doctor Enciso, con esta sola manera de nombrar su texto, es de inmediato una invitación a todos para eso, para conversar, para recordar, para hacer memoria. Un buen título, pues. Luego, de la Revolución Mexicana, del constitucionalismo y de la división del norte, se han publicado innumerables trabajos, muchísimos, que se pueden agrupar en trabajos testimoniales, que serían la primera generación de los recuerdos de la memoria de la revolución. Esos trabajos testimoniales eran, por supuesto, por actores que vivieron el evento, el acontecimiento que nombramos de Revolución Mexicana. Y esos trabajos tenían la característica particular de que estaban hechos a partir de archivos nacionales, de documentos en archivos nacionales. En esos años todavía estábamos lejos de tener lo que hoy tenemos en Zacatecas y en otros estados, esos acervos documentales organizados y dispuestos a la consulta pública. Entonces, esos primeros trabajos eran testimoniales. Luego hay otros trabajos que eran más bien regionales, y esto es cuando ya
los archivos locales empezaron a organizarse. Bueno, el maestro Manuel es protagonista de esos años en la organización de los archivos locales. Y esa memoria, más bien regional, más bien local, nos dio una imagen distinta de la nacional, una imagen más cercana a nosotros y una imagen también que exigía un mayor reconocimiento de las partes en la construcción del todo. Entonces esa es una segunda oleada de trabajo sobre la revolución, y por ello, porque han sido abundantes, sería muy difícil proponer la edición de un relato sobre estos temas. Pareciera que está todo dicho, esos días, esos años, esos lugares, y que más que editar libros nuevos habría que reeditar muchos de los que existen ahí y que están un poco perdidos en las bibliotecas particulares. Pero ya que tenemos aquí el libro, pues me recuerda que vale la pena analizar las propuestas que en dicha circunstancia se propongan aumentar y mejorar la memoria colectiva de estos grandes eventos, estos que identifican a la nación mexicana entre las naciones del mundo contemporáneo. Y por ello vale la pena, es muy recomendable, la lectura gozosa, digo yo, de este libro de José Enciso Contreras. Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. 7 estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo. En su introducción argumenta en su favor que aún hay temas insuficientemente documentados y analizados a propósito de la división del norte y del ejército constitucionalista, en el contexto de la Revolución Mexicana, claro. Pero lo hace desde Zacatecas y no desde Palacio Nacional, desde el Cerro de la Bufa y no desde la Jusco. Su objetivo y novedad es aumentar la mirada para, sin perder la circunstancia general, observar ahora eventos íntimos, hacer retratos diferentes, siguiendo a los actores de a pie y a los de medio pelo, que nos permitan aumentar la memoria del gran evento nacional, pero desde una mirada más cercana, norteña, local, zacatecana. Con este propósito, el doctor Enciso, recupera el testimonio de las brigadas médicas del doctor Brondowicz en la División del Norte, y sin dejarlo, se involucra en la caracterización mediática de la División del Norte y de su líder, el Centauro del Norte, el general Francisco Villa. De las mujeres refiere sus tareas domésticas, militares, y sus enamoramientos, y su gozo, y su fiesta en su andar con los revolucionarios. En suma, a ellas hicieron su propia revolución, hicieron su propia guerra. De la ciudad de Zacatecas, suspensa, aturdida, azorada, subraya el perjuicio alimentario y de salud a la población en los días de junio del 14 y en los años posteriores. Se refiere al mito, leyenda, que en las siguientes décadas se hizo de los supuestos cintarazos que le dieron a Beatriz González Ortega. No encuentra evidencia documental, firme, irrefutable, pero constata su reconocimiento como veterano de la revolución y su entrada en el imaginario heroico de la ciudad. Sigue los días en desgracia del ya derrotado ejército villista en esa parte final de su andar por la revolución. Sigue a sus últimos leales, ahora perseguidos, que algunos se buscaron convertir en líderes regionales, y recupera la triste figura de quienes se arroparon entre los vencedores. Para regresar al relato inicial, se refiere a la tosca y a veces exitosa práctica de la cirugía en la Brigada Médica de la División del Norte, la que en tiempos aciagos nos permite conocer las angustiantes, las difíciles horas de la cirugía en el acoso, en la guerra, en tiempo de batallas, cuando también nos permite adentrarnos en esos momentos en donde la brigada médica también se divertía, también hacía fiesta, o veía que hacían fiesta y se divertían los revolucionarios. Esto cuando recupera otra vez el relato del doctor Witt. Vistos de conjunto, los 7 relatos efectivamente componen una visión inédita
temáticamente diversa de lo acostumbrado, cercana por norteña, por chihuahuense, por zacatecana, íntima, regional, local y original, que reanima la memoria colectiva de la revolución desde el terruño y desde el batallón. Es original y aporta historiográficamente a la memoria que ya tenemos sobre esos días saciados. Recupera documentos y testimonios inéditos. Es un texto escrito con experiencia, con sagacidad, con buena vibra, para decirlo en otras palabras. Hay abundantísimas referencias bibliográficas, referencias a documentos de archivos estatales, testimonios documentales, de periódicos, y agrega con mucha fortuna, eso es un aplauso a los editores, 2 índices finales que hacen del libro que se propone un documento historiográficamente útil, de lectura obligada para quienes estemos en el tema o iniciándonos en el tema. Accesible, quienes conocemos al doctor Enciso sabemos de su buena pluma, accesible por el estilo de su escritura y dirigido y consumible por públicos amplios, no solo por expertos, además de que promueve la reconstrucción temática e íntima de la memoria colectiva. Un libro que, en suma, hará polémica gozosa y atractiva en la recuperación de la memoria del constitucionalismo, de la división del norte y de los revolucionarios norteños. Cuando ustedes lo tengan en sus manos, van a encontrar un relato aparentemente local, construido desde otros relatos muy conocidos o desconocidos, generales o muy específicos. Tiene más de 500 referencias, de 118 fuentes bibliográficas, de 5 archivos estatales, de 5 testimonios inéditos, de 8 publicaciones periódicas estatales y nacionales, y de un índice de lugares y uno de costumbres. Ya termino, considerando que es una investigación original, que el doctor Enciso tiene un conocimiento, lo sabemos, previo y sólido de este tema y de muchos temas, que hacen un buen análisis e interpretación de esta diversidad de fuentes, una atractiva redacción, objetiva, argumentada, comparada, en favor, al final, de la coherencia del texto. Es el libro del doctor Enciso un refresco a la memoria. Para quienes ya tuvimos la oportunidad de leerlo, es un gozo. Así que yo le agradezco a Manuel, a Pepe Enciso, por supuesto, a Óscar Cuevas, la oportunidad de estar con ustedes en este día con este motivo. Muchísimas gracias y una invitación a todos a leer el texto. Gracias al doctor Edgar Hurtado Hernández por tu siempre interesante participación. Gracias por tu aportación en la presentación de este libro de José Enciso Contreras. Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Y sobre el mismo tema nos hablará Óscar Cuevas Murillo, docente investigador de la Unidad Académica de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas. En su trayectoria como universitario ha sido docente adscrito a la escuela secundaria, al Centro de Idiomas, a la Preparatoria 3 y a la Maestría en Docencia e Investigación Jurídica de nuestra máxima casa de estudios. Ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales, destacándose por su participación en conferencias o ponente de universidades de otros países y, por supuesto, de nuestro México. Ha sido también director de la Unidad Académica de Derecho, consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ha ocupado también un gran número de puestos que le han permitido un mejor desarrollo académico, que lo han impulsado también a tener una gran capacidad de aportación a través de sus investigaciones, como es el caso en este resumen, en esta presentación que nos hará del libro de Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Pues muchas gracias.
Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación de este nuevo libro. Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando, 7 estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo. Desde luego, estamos enterados de que el documento estuvo listo con mucha antelación desde hace meses, pero las circunstancias nos obligaron a detener el evento y a posponer la presentación. Qué bueno que finalmente, a través de los medios electrónicos, estamos aquí para hacerle los debidos honores a este libro del doctor José Enciso Contreras. He preparado unos breves comentarios que a continuación les presento. Era el 23 de junio. Hablo con los más presentes. Fue tomada Zacatecas por las tropas de insurgentes. Así inicia el corrido popular, la toma de Zacatecas. Ya tenían algunos días que se andaban agarrando cuando llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Parafraseando el corrido, José Enciso da título a su libro. Qué manera tan festiva y zacatecana forma de sugerir su lectura. No en todas partes conocen el corrido, pero de que muchos zacatecanos lo saben, ni duda cabe. Desde los primeros estudios de la Revolución Mexicana hasta los más actuales, por más que sean carranclanes o zapatistas, qué decir de los villistas, no faltará en su trabajo un capítulo especial para tocar al conjunto de acontecimientos previos, al momento y posteriores a la gran batalla de Zacatecas de 1914. Es siempre un verdadero honor que de pronto te inviten a comentar un libro, más cuando se trata de contenidos que entran en la esfera de los que no te son ajenos y que provienen de quien sabes que su estilo narrativo, apasionado, desenfrenado, comprometido, es lo más común, acompañado siempre de la firme convicción de aportar y difundir el conocimiento de la historia nacional y regional. Fue en febrero de este año cuando recibí la invitación para participar con mis comentarios. El texto todavía estaba con olor a imprenta. Nadie teníamos la más mínima idea de lo que estaba a punto de ocurrir a nivel global con lo que se convirtió en pandemia debido al COVID-19. Ya saben ustedes que cientos de eventos de carácter masivo fueron cancelados por razones de salud pública. La administración pública, los hospitales, los tribunales, las instituciones de educación, la crónica del Estado, la economía entera. Todos tuvimos que detener nuestras actividades cotidianas con las consecuencias devastadoras que ya conocemos. Algo bueno en todo esto, el confinamiento me dio todo el tiempo del mundo para leer el libro al que ahora le hacemos los honores. Faltaba más, faltaba menos. Se trata de un libro que se agrega a la ya extensa colección de los que lleva publicados mi compañero de licenciatura, mi maestro de doctorado, mi hermano de toda la vida y con el que empecé a historiar desde hace ya bastante tiempo el recurrente tema entre los historiadores de la primera revolución social en México, la Revolución Mexicana de 1910. Es justamente de este punto del que se desprenden, como es normal, en todo proceso investigativo, algunas preguntas. ¿Acaso aún quedan cosas que descubrir dentro de los acontecimientos que presentaron en las distintas etapas la Revolución Mexicana? ¿Vale la pena seguir reflexionando aquellos hechos de cara al México actual? ¿Algún significado tiene referencia a estas alturas de la vida, intelectual o no, de los zacatecanos a los actores de la Revolución? La respuesta es un sí contundente. Porque como pueden olvidarse las enseñanzas de tus profesores en posgrado cuando te convocaban a ver con otras miradas y significados temas ancestrales tratados. Viejos temas, nuevas miradas, decían, y creo, no hay quien se oponga a una afirmación así. Por otra parte, es claro que José Enciso Contreras, en Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando, 7 estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo, refleja abundantemente en su quehacer histórico aquello que los viejos historiadores como don Luis González recomendaban a sus alumnos al momento de emprender una investigación: criticar y confrontar las fuentes bajo el principio de que ninguna puede ostentar la verdad absoluta. Es más, Enciso Contreras, en el contenido del libro, hasta se da el lujo de tumbar algunos hechos convertidos en mitos sobre ciertos personajes de la revolución en Zacatecas.
No está de más, a propósito de la abundante historiografía existente de autores nacionales y extranjeros, al menos recordar en qué vamos de los libros que han hecho de la Revolución Mexicana su objeto de estudio. Colección en la que ahora se agrega la de José Enciso Contreras. Álvaro Matute encuentra que los trabajos sobre revolución tienen tres grandes momentos. El primer gran bloque lo integran los que escribieron siendo testigos presenciales de los hechos, pero no presenciales pasivos, sino actores decisivos en la suerte de los hechos. Esto es, son testigos activos de la revolución porque escribieron sobre lo que les toca más de cerca. Madero, si son maderistas; Zapata, si son zapatistas; Carranza, si son constitucionalistas, tal como claramente sucedió con los trabajos de Enrique Estrada, Luis Cabrera o de Martín Luis Guzmán. El segundo gran bloque lo integran las contribuciones de los años 50 y se caracteriza por intentar lograr dar visiones de conjunto, independientemente a que incluso hayan sido testigos presenciales, tales como Abel Estañol, Silva Herzog, González Ramírez, José C. Valdés, José Mancisidor y Alfonso Taracena, sin importar la afiliación o aprecio a alguna de las facciones revolucionarias que puedan reflejar. El tercer bloque lo integran los escritores que, a partir de los textos y trabajos académicos de ahora, de Manuel Moreno Sánchez, Juan Hernández Luna, Moisés González Navarro, dieron inicio a un revisionismo del que no se tiene claro si por las recientes investigaciones ya se ha iniciado una nueva faceta de la investigación sobre la Revolución Mexicana. Pero lo cierto es que en este punto la literatura se ha desbordado dentro y fuera de México, sin omitir los copiosos estudios regionales. Dentro de estos últimos, fácilmente podemos inscribir el texto que ahora nos ocupa, dentro de los importantes estudios que en los últimos años se han escrito sobre la revolución en Zacatecas. El libro Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Ciertamente no es una novela de la revolución, porque hay que decirlo, la Revolución Mexicana dio para impulsar todo un género literario, pero el estilo narrativo, los acontecimientos y personajes mencionados me hace recordar Los de Abajo, de Mariano Azuela, una obra áspera y desencantada, si se quiere, escrita al fragor de las batallas de la Revolución Mexicana, justamente un año después de la toma de Zacatecas, cuando aún resonaba el rugir de los cañones, el estruendo de las carabinas y el olor a pólvora. Y es que, aunque el libro en comento es un escrito en el presente, con alusiones muy puntuales a los acontecimientos y personajes del pasado, conforme se relatan las historias de los hombres y mujeres que hicieron la revolución en Zacatecas, pareciera que estos cobran vida, trasladando al lector a los campos de batalla, las cantinas, los pueblos, los bailongos, a los vagones de tren y aún al diálogo con los generales, los soldados, las soldaderas y los médicos de la División del Norte. El libro, que desde el título nos anuncia 7 estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo, empieza por describir el proceso de conformación y las características que fue adquiriendo la poderosa maquinaria de la División del Norte al calor de los enfrentamientos con el ejército federal. Más allá de si convencen o no las posiciones de Front Annenbaum, como el primero de los exponentes del carácter popular, rural, agrario y espontáneo de la revolución. Dicho sea de paso, Alan Knight opina que con todo y los estudios del revisionismo que lo cuestionan, esa percepción no se le debe regatear. Conforme José Enciso describe la División del Norte, queda claro que en efecto la Revolución Mexicana fue sin discusión un verdadero movimiento popular por su específica y humana composición. ¿Qué mejor forma para describir al Ejército del Norte que aprovechar, como se hace en el libro, de un personaje que le acompañó y sirvió sin cortapisas cada vez que al fragor de la campaña su condición de médico de la división le obligaban a amputar una pierna, una mano, traer una bala, a realizar las curaciones que fueran necesarias o de plano ver morir sin poder hacer más? Papel importante en la redacción del libro juega el documento titulado La División del Norte por un testigo presencial del doctor Rondo White, al que José Enciso ya le dedicó en otra oportunidad un libro en el que recupera con especial atención las peripecias del doctor durante los recorridos y las grandes gestas militares de la división y su general Francisco Villa. Destaca el origen multirregional, que desde el origen de su integración incluyó revolucionarios irregulares
de distintas partes de Chihuahua, de Durango y La Laguna, para luego ir agregando fuerzas de regiones más distantes como la de Zacatecas. Personajes, algunos, a los que en 1913 Villa apenas se conocía. Fue el tiempo, su habilidad y arrojo lo que terminó dándole el reconocimiento de líder del que se convirtió, ya cuando la toma de Zacatecas, en un ejército de más de 50,000 hombres, reconocido por eso y por su estructura militar moderna como el ejército revolucionario más poderoso de América Latina. Dice el autor de Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. La división del norte era tan heterogénea en su composición que engrosaba en sus filas desde luego el contingente más numeroso. La carne de cañón salía de las capas depauperadas de la población, así como pícaros y vividores salidos de todas partes, proletarios urbanos y rurales, choferes, músicos, mineros, trovadores, aventureros, bandidos y pequeños ganaderos, entre un larguísimo etcétera. Sin omitir personajes de clase media como los médicos, odontólogos, abogados, enfermeros, periodistas, veterinarios, cineastas, ingenieros y, dice el autor, hasta un clérigo destripado metido militar. A estos había que agregar a los militares de carrera como el artillero y gran estratega militar, el general Felipe Ángeles. Destacan de entre los integrantes de esta enorme maquinaria militar que en 1914 tomó la vetusta ciudad de Zacatecas, las viejas, manera en que se refiere a ellas, comenta José Enciso, el doctor Brondo, en absoluta consonancia con sus compañeros de armas y el lenguaje de la época. Mujeres que, en la transformación del orden social y los valores tradicionales motivados por la revolución, fueron escalando en actividades hasta convertirse en bravas combatientes. Sobresalieron algunas por haber adquirido un grado militar. Es el caso de María Quintero, con 10 batallas en saber, muy hábil en todas las destrezas exigidas por el arte de guerrear. Lazaba, y manejaba las armas como un hombre, iba vestida como tal, de caqui y con sombrero stetson de ala ancha. Alcanzó el grado de coronel. Siguiendo las descripciones del médico Brondo, dice el autor de este libro, que en aquel mundo de gente y trenes, el contingente de mujeres fue numeroso y que en este fueron muy destacadas las soldaderas, mujeres muy dedicadas a atender a su Juan. Las vivanderas, mujeres empresarias a lo pobre, que se dedicaban a proveer a aquellos soldados que no contaban con su soldadera. Las ametralladoras, mujeres que asustaban por su forma de vestir y acompañar al ejército a las buenas conciencias entonces, y las nunca bien ponderadas, dice el autor, las incomprendidas, las queridas. Con aquel contingente femenino no faltaron los amoríos, los embarazos, las trompadas, y cuando en medio de la batalla llegaba la calma, el entusiasmo para entrarle a la batalla, a la bailada, uno de los deportes predilectos del centauro. Como el libro lo permite, la lectura realmente puede hacerse de manera muy ágil. Paso a paso van apareciendo los 7 estudios, cada uno por lo que cuenta en sus primeras páginas son una verdadera invitación para leer. Al de la descripción de la división del norte en comento le siguen el de la recreación de la imagen del general Francisco Villa, el de las mujeres de la división, el de la ciudad de Zacatecas y la batalla, el de los cintarazos al doctor Guillermo López de Lara y la profesora Beatriz González Ortega, la desbandada del villismo después de 1915 y por último el de la cirugía y la práctica médica en el ejército de la división del norte. En conjunto, los 7 estudios realizados en las 187 páginas que contiene el libro son una mirada distinta de los acontecimientos, los actores en todos los frentes, la percepción que se tiene sobre la Revolución Mexicana y la realidad vivida en Zacatecas durante la batalla de 1914. Resulta muy interesante la manera en que José Enciso desmitifica un hecho que de pronto, a fuerza de la reiteración conforme avanzaba el tiempo, la población y aún los historiadores la manejan como verdad. Es decir, se convierten en héroes de la revolución a personajes de dudosa afiliación revolucionaria. Se refiere al episodio en el que, una vez triunfantes los villistas en la batalla de Zacatecas, el doctor Guillermo López de Lara y la maestra Beatriz González Ortega, sobre pretexto de hacer como buenos cristianos obras de caridad, no dudaron en esconder y atender enfermos pertenecientes al ejército
deportista. Cuestión que le valió a don Guillermo unos cintarazos de los que le tocaron a Beatricita, sin ninguna consideración a su sexo, 6 abrazos, mandados dar por el mismísimo Centauro. Como este episodio se cuentan todas las historias que componen los 7 estudios de Llegó Villa a ver qué estaba pasando. Momentos todos de la historia de la Revolución Mexicana en Zacatecas, contados, debidamente documentados, como lo marcan los cánones de la investigación histórica. Eso sí, lo que para unos es un acierto, para otros no es exactamente la mejor idea. Dado que conozco de sobra al autor y hemos coincidido en múltiples eventos académicos, no ha faltado el colega que al momento de comentar un texto de José Enciso Contreras me hagan alguna alusión crítica cuestionando justamente el estilo narrativo presente en el libro. Es cuestión de estilo, dado que lo que importa es el cuidado de las fuentes y la búsqueda de la verdad tanto como sea posible en la investigación histórica. El mejor honor que le podemos hacer al libro es leerlo. Muchas gracias a todos. Bueno, y llegamos a la parte estelar, al comentario de José Enciso Contreras, autor de este libro de Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. José Enciso, como usted lo sabe, es un abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, historiador, investigador, exbecario. Bueno, tiene un currículum muy amplio, no solamente en nuestros Zacatecas, sino en nuestro país, también en algunos lugares de América Latina y Europa. Pepe Enciso, que nació el 12 de junio de 1962, obtuvo el diploma del Colegio de Sociólogos de México. Cursó el diplomado de Paleografía Hispánica Medieval y Moderna en la Fundación Sánchez Albornoz de Ávila, España. Investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Miembro fundador de número de la Academia Mexicana de Historia del Derecho Patrio. Ha hecho estancias de investigación en Sevilla, en el Archivo General de Indias, en el Archivo Municipal de Alicante, España, en la Biblioteca de la Fundación Sancho del Sabio, también allá en España. Ha estado también en diferentes lugares de América Latina y por supuesto en Zacatecas. Pepe Enciso también ha sido cronista de Zacatecas y tiene, además de un gran número de reconocimientos, por lo menos una decena de libros o más que son el resultado de estas investigaciones que ha venido realizando durante muchísimos años. Escuchemos pues el comentario del autor. Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. 7 estudios sobre Zacatecas, la revolución y el villismo. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por esta invitación y pues quiero comenzar agradeciendo a la Crónica de Zacatecas por la publicación de este texto, al Tribunal Superior de Justicia por el financiamiento de las investigaciones y desde luego a esta casa de Estéreo Plata, de Grupo Radio Plata, por la amabilidad que ha tenido el cedernos estos espacios. Tengo particular entusiasmo en presentar el libro Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando, por muchas razones. Una, yo creo que ya, como se ha dicho por los presentadores, especialmente por mi compadre Oscar Cuevas, el tema de Pancho Villa, la revolución, Zacatecas, son temas de los que no podemos escapar los mexicanos que hemos vivido durante el siglo XX y sin duda no lo haremos en lo que viene de historia de este país. Me gusta también el comentario respecto a que no se ha dicho todo sobre las grandes circunstancias y coyunturas que han marcado la historia nacional. Eso, el sentimiento de que se ha contado todo, históricamente hablando, sobre las grandes fases de esta historia, invade a cualquier investigador que inicie un trabajo al respecto.
La verdad es que, contando con las mismas fuentes que han sido utilizadas por historiadores de otros tiempos, debemos de tener en cuenta también que hay fuentes que han permanecido, si no escondidas, por lo menos olvidadas, o no han aparecido a la luz pública y que han podido ser aprovechadas de manera novedosa generación tras generación. Yo siento que estos trabajos, de alguna forma, se benefician de este tipo de fuentes cuya publicación o aparición es más reciente y que no se tuvieron a la mano por historiadores precedentes. También es cierto que el enfoque que quiere dársele en todos los 7 ensayos que componen este libro es un enfoque más social, es decir, más visto desde abajo. Claro que el personaje central es el general Francisco Villa, pero se le entiende a él más que como una persona, en lo individual, como el representante de todo un sector popular que se levantó en armas en el primer cuarto del siglo XX, en la primera década, con el deseo de transformar las condiciones de atraso, de marginación, de injusticia que prevalecían en México. Cuando nos referimos a Pancho Villa, estamos hablando de un mexicano que, como algunos otros en la historia nacional, representan toda una generación, toda una forma de ser. Y sin embargo, creo que Francisco Villa es uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia reciente. Para mí fue una sorpresa el saber, por ejemplo, que todavía bien pasada la mitad del siglo XX, en los colegios militares, el colegio militar y otras instituciones similares, no se dedicaba en la formación de los jóvenes cadetes, no se hacía referencia a la División del Norte, y lo poco que se hacía respecto al general Villa era profundamente injusto, era despectivo y se le marginaba incluso de cualquier participación en el proceso revolucionario importante. Esto ocurría en las esferas militares, mientras que la leyenda y el mito del general Villa todavía es oral, de que sigue formándose, sigue recreándose, produciéndose. Es uno de los mexicanos más conocidos a nivel internacional y a nivel nacional, desde luego. Esta ascendencia popular nos lleva a observarlo con los ojos de mexicanos del siglo XX y del siglo XXI. Es decir, apreciar su presencia en la historia y de su generación a partir de perspectivas diferentes. En este libro, más que hablar del general Villa, que desde luego se habla de la gente del pueblo que venía muy de abajo, de los sectores medios que conformaron esa poderosa expresión militar y política que fue la División del Norte. Se habla desde el más pobre y marginado o marginada de sus integrantes, hasta los más encumbrados políticos e intelectuales que participaron en esa movilización. Es interesante también recomendarles, creo importante recomendarles, que se ofrece en este libro otra revisión de la imagen del general Francisco Villa en la historia, y además de cómo lo vieron sus coetáneos. Siempre ha sido un personaje, insisto, polémico, y creo que se recrea desde una forma particular en este libro su imagen. No en consonancia con los tiempos historiográficos y políticos actuales o culturales, sino más bien como un acto de justicia histórica. Se dedica un estudio a explicar la presencia del sector de las mujeres en esta poderosa maquinaria bélica que fue la División del Norte.
no es que no se hayan analizado con anterioridad, sino que partimos de un análisis y de un estudio basado en fuentes poco exploradas, como ya se ha dicho aquí por los presentadores, en las memorias del doctor Brondowitz. Igualmente se hace un recorrido por la circunstancia particular de Zacatecas de la época, de la ciudad de Zacatecas, en la coyuntura de la famosa toma del 23 de junio de 1914. Aquí sí es donde, contando con para empezar con la suerte del investigador, y contando también con la fortuna de la buena voluntad de propietarios de documentos poco explorados, asomarnos al ambiente político, económico y social de Zacatecas de esa época, y de cómo en esa fecha, en solo un día, se derrumban prácticamente 50 años de construcción de una pequeña urbe de cantera poderosa económicamente, con élites comerciales y mineras importantes, y se abre prácticamente el siglo XX. Ahí es donde se inaugura. Se hace un análisis en esta parte del libro respecto de las consecuencias no solamente urbanísticas, sino también del desmoronamiento social de Zacatecas en esa época, que creo que fue, sin duda alguna, la ciudad que pagó con más sangre, con más destrucción y con más consecuencias negativas el paso de la revolución por esta región. Un sacrificio que se hizo en pos de la construcción de un México diferente. También se dedican algunos apartados en esta obra a ver características de la División del Norte que han sido un poco exploradas y que sin duda no solamente interesan a los profesionales de la historia o de las ciencias sociales, sino también es a quienes se preocupan por la evolución de la ciencia médica en este país. Me sentí particularmente a gusto tratar ese sector de élite intelectual técnico que fue la Brigada Sanitaria de la División del Norte. Es decir, estamos hablando de una circunstancia internacional en donde se presagiaban y llegaban a nivel mundial grandes traumas bélicos. El siglo XX nace de una manera muy ruidosa con revoluciones y guerras mundiales, y pocas veces se reflexiona en torno a la contribución de la ciencia médica en este tipo de coyunturas tan trágicas, y de cómo también estas circunstancias permiten una evolución más rápida del conocimiento científico y técnico de la medicina y la cirugía, cuyos beneficios hoy estamos recibiendo. En este caso, el estudio sobre la ciencia médica y la cirugía en la División del Norte también pretende hacer justicia, no porque yo sea justiciero, sino porque es un sector, un aspecto de la Revolución Mexicana poco estudiado, a quienes participaron en el desarrollo de la ciencia médica y la cirugía desde los modestos vagones en que se circunscribía su actividad en la Revolución Mexicana. No está de más dejar de comentar que para mí reviste singular importancia el dedicarnos a conocer la cultura zacatecana que tenemos a partir de los orígenes de sus principales símbolos. La historia de la ciudad de Zacatecas, como de cualquier población grande o pequeña, pues tiene un imaginario que se va construyendo a partir del paso del tiempo, con símbolos grandes o símbolos pequeños, pero van construyendo el perfil ideológico y cultural de cada población. En este caso estudiamos, dedicamos un capítulo breve al estudio biográfico de una parte de la biografía de la profesora Beatriz González Ortega,
y de cómo su encuentro con el general Villa marca un antes y un después de su vida, y cómo más tarde doña Beatricita, como era conocida en esa época, se va incorporando al imaginario popular de Zacatecas y toma especial importancia, sobre todo a partir de la llegada de las opiniones y el horizonte feminista que vivimos hoy. Este pequeño apartado trata de abordar las circunstancias reales del origen del mito, pero no en el sentido de recrearlo, sino verlo con ojos un poco críticos, comprendiendo también con mucha claridad que el elemento humano está detrás siempre de los mitos y que es necesario irlos esclareciendo. Quiero dedicar esta última parte de la presentación a explicar que el libro ha intentado basarse ha tratado de basarse en las suficientes fuentes documentales y bibliográficas como para darle una solidez deseable, historiográficamente hablando. Pero ha sido mi particular preocupación, como en otro tipo de obras, especialmente las dedicadas a Zacatecas, el intentar explicarlas no para el experto en temas de Revolución Mexicana, que el académico especializado que vive en los sínodos, en los espacios académicos rigurosos, sino hemos pensado en un discurso historiográfico que pueda hacer llegar a la mayor parte de la población nuestra opinión y nuestra particular interpretación sobre la Revolución Mexicana, particularmente el paso de la División del Norte en Zacatecas. Siento que es un compromiso de muchos historiadores, entre los cuales me encuentro, el tratar de devolver lo que la sociedad invierte en nosotros. Por lo tanto, me siento complacido en ofrecer esta obra al gran público que tenga acceso a ella. Y por lo demás, creo que no me queda más que hacer una invitación a su lectura, y espero sea bien recibido por todos ustedes y que por ello me daré por bien servido, y agradezco este espacio para la presentación. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera llegamos a la conclusión, al término de la presentación de este libro de Llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Un libro donde Pepe Enciso nos enseña a un Francisco Villa muy diferente, jugador, torero, un hombre de buen diente, gallero, taur, abstemio. Ese es un dato que también sorprende. En fin, un misterio que siempre rodea la figura de Francisco Villa, un misterio que siempre nos obliga a estudiar más sobre Francisco Villa, sobre la toma de Zacatecas, sobre el villismo. Pero además, en este libro de 7 estudios, José Enciso nos habla de las pasiones de Francisco Villa, como es el amar y el matar, las mujeres de la División del Norte, las mujeres de Villa, los 4 matrimonios formales que tuvo el general Villa. Habla también sobre las instantáneas de Zacatecas, y hay un capítulo que en lo personal me gustó mucho, un capítulo muy interesante que habla sobre la cirugía o la práctica médica que se realizó durante la época del villismo, durante la época de la toma de Zacatecas, y todos estos años que transcurrieron de mucha pobreza, de mucha agitación, de mucho movimiento, y todo está reflejado en este libro de Pepe Enciso, que verdaderamente se los recomendamos. Gracias a los presentadores, gracias a Pepe Enciso por esta obra, gracias a Manuel González también por tu esfuerzo a través de la crónica del Estado de Zacatecas, por impulsar este tipo de publicaciones. Y por supuesto, muchas gracias a nuestra casa, Grupo Plata Zacatecas, a nuestro director general Juan Enrique Rivera, por el apoyo para esta transmisión. Por supuesto, Cristel de Santiago, muchas gracias en redes sociales, Alejandra Esparza y Ángel Frausto en producción y transmisión de radio. Gracias a todos ustedes por este esfuerzo. Próximo libro, el mes de diciembre. Se los lleva
llevaron al desierto de Chihuahua, los encerraron allá en el Carrizal. A los vecinos les puso Pancho Villa la paliza más fenomenal. ¿Qué pensarían ay los americanos? Que combatir era un baile de carquís. Con la cara cubierta de vergüenza se tuvieron que volver a su país. Yo soy nacido en las sierras de Chihuahua, soy el soldado más fiel del batallón. Viva Villa, que vivan sus dorados y que viva la revolución. 91.5 FM con Francisco Esparza Acevedo.